La primera pregunta gira alrededor del hijo de Saúl, el rey. El hijo de este, muerto Saúl, el general Abner le llevó al trono. Y digo el general porque él no tenía el suficiente liderazgo y mucho menos las agallas para él tomar el trono. Pero el general de su papá, que estaba canjeándose beneficios personales, lo promovió. Neciamente, este joven se hizo acompañar de un grupo de mercenarios. Literalmente, Samuel los describe como capitanes de bandas de merodeadores. Eso en una época beligerante, en una época de guerra, son mercenarios, hombres de guerra que pelean no por una causa, o al menos su causa es dinero. El que mejor paga, a ellos sirven. Claro que siendo esa su profesión, no conocen de valores, de principios, no saben una pizca de integridad o de fidelidad. ¿Y por qué este se rodeó de semejante calaña de hombres? Porque no tenía liderazgo. Aún cuando el ejército de Saúl, que no era nada despreciable, aún rendía lealtad a la casa de Saúl, en este caso al hijo, él no se consideraba con el suficiente liderazgo como para guiar. Así es que neciamente contrata mercenarios que le guarden la espalda. La pregunta, la primera que yo hice hoy es: ¿y cómo puede alguien, en este caso puntual, el hijo de Saúl, pues permitir que ese tipo de personas estén a su alrededor? La respuesta es esta. Hay dos formas de llegar a las alturas. Una es volando como un águila o como cualquier otra ave poderosa, extendiendo sus alas, esforzándose y llegar hasta la posición. Y la otra es arrastrándose. Por eso se llaman animales rastreros, los que van al ras del piso, los que se arrastran. Y hay un número grotesco de ese tipo de animales, que claro, las serpientes ocuparían el primer lugar quizá en ese listado, pero allí puede sumar roedores, reptiles y lo que usted quiera. Si eso lo trasladamos a la vida práctica, a la vida humana, tenemos que decir exactamente lo mismo. Hay dos formas de llegar a una posición ansiada, a una posición que ambicionamos, llámele una posición laboral. Usted siempre quiso ese puesto en el trabajo o en su negocio o en su vida sentimental. Usted ambicionó que esa mujer le prestara atención o que ese hombre, y formar una pareja, y 30 ejemplos más de lo que los seres humanos ambicionamos. Pues bien, hay dos formas, como el águila o como los animales rastreros. Claro, este muchacho siguió el ejemplo de los animales rastreros. Lejos de mostrar gratitud al ejército que seguía mostrando fidelidad, lejos de esforzarse por ganarse la lealtad y el cariño de estos, contrata
mercenarios para que le cuiden la espalda. Para los que no conocen la historia, espero que se animen a leerla más tarde. ¿En qué termina? Ellos fueron los que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque descubrieron que era un cobarde, que era un debilucho. Escucharon que David era todo lo contrario, que era un hombre amado por sus hombres de guerra, que era un hombre que se ganaba no solo el cariño de su gente, el amor de ellos, que sus capitanes se sentían honrados de pelear a la par de David. Así es que, como a ellos lo único que los movía era el dinero, pensaron: si le cortamos la cabeza a este pusilánime, cobarde, inútil muchacho y llevamos la corona a David, bueno, este nos va a pagar mejor. Y de forma cobarde decapitaron al chico. Puedo decir que ese es el final de los que intentamos alcanzar lo que ambicionamos por métodos equivocados. Y cuando digo ambicionamos, la ambición no es un pecado, si el medio para alcanzarlo está envuelto en valores y principios. Pero si lo que ambicionamos se enreda en una tela de antivalores, de intriga, de traición, de chismes, de infidelidad, de engaño, el final es como este. No se nos ocurra que lo malo va a terminar bien. Lo que empieza mal termina mal. Quiera Dios que ninguno de ustedes, y yo tampoco, hoy por hoy, estemos ambicionando algo en lo cual nos hemos enredado en hacer cosas impropias para alcanzarlo, porque va a terminar mal. Y quiera Dios que esta exhortación nos empuje primero a pedir perdón a Dios, a los que hemos lastimado, y dos, a corregir cuanto antes. Yo no dejo de sorprenderme que algunas personas van mal, los resultados son malos, ya vamos a hablar de eso en el último de los estudios, y no hacen nada para cambiar. Si es que la lógica grita. Si queremos un resultado diferente, pues hay que hacer cosas diferentes. Tomemos la decisión de hacer correcciones en nuestras vidas. Con humildad, pidamos al Señor coraje. Hay que pedir perdón, arrepentirnos y hacer las cosas con valores, con principios. Bien, en ese mismo contexto, que me acabé los primeros 12 minutos. ¿Y por qué está el rojo ahí? Estás como mi profesor de matemáticas, no te entiendo nada. Bien, ¿cuánto tiempo le llevó a David ver cumplida la profecía de que él sería el rey de Israel? Yo me sorprendí, Los estudiosos no están del todo en común acuerdo qué edad tenía David cuando Samuel lo ungió y le profetizó el trono.
he encontrado como referencia dos grandes grupos, los que dicen que tenía 15 y los que insinúan que tenía 17. Imagino que por deducción hacen estos cálculos. Así es que yo voy a sacar la media y diré que a los 16. Y la pregunta es, ¿a qué edad la profecía se cumplió? Sorpréndanse, a los 37. Insisto, no sumen mucho, porque los datos son deducibles, más que exactos. Pero si fue 37, 35, es que dice, lo que sí dice es que a los 30 reinó en Jerusalén. Pero para reinar Israel le llevó 7 años más. Así es que no menos de 18, 17 años. Tiempo suficiente, diría yo, para rendirse y concluir de que Samuel se había equivocado, Porque si Samuel lo unge como rey, y sucede toda la historia que ustedes ya saben de David y Goliat, si el mundo conocido en Jerusalén victoriaba las victorias de David, pues todo apuntaba a que éste llegaba de rey a los 20. Pero no, llegó después de los 35. Así es que, ¿qué enseñanza nos deja eso? Sin duda, nos dice que todo lo valioso en la vida lleva tiempo. Y que todos los que estamos confundidos por esta sociedad de consumo instantáneo, estamos en una especie de neblina, queriendo que todo lo que tiene valor lo podemos alcanzar en meses o en cortos años. Y no es cierto. Las grandes metas llevan tiempo. Probablemente algunos brillantes, algunos con talentos especiales en algún área de la vida logran a corta edad o en corto tiempo alcanzar lo que a la gente común nos lleva un periodo largo. Pero esto no lo estoy diciendo para las excepciones, lo estoy diciendo para usted y para mí. Nos va a llevar tiempo. Jóvenes, no tienen por qué desesperarse por casarse. Si la voz del Señor no ha sido lo suficientemente fuerte, ¿por qué están jugando con su futuro? Chicos que no tienen 20, ¿a qué juegan? Juegan a arruinar sus vidas. ¿Es pecado? No, no es pecado. A lo mejor sí es la chica de su vida o el joven de su vida, pero hay que ir despacio. Hay que ser pacientes. Y lo mismo sucede con las profesiones, lo mismo sucede con los trabajos, con los negocios. Requieren tiempo. Y cuando ese tiempo está en el Señor, todo va mucho mejor. Bien, voy a llegar hasta ahí con el libro de Samuel, no porque no hayan más preguntas, sino porque creo que ya me llevé el tiempo que me correspondía y voy a ir al libro a fin, equipados para la batalla. Lo tengo aquí enfrente para animarles y recordarles que como texto fuente. Ok, Efra, poneme 10 minutos, porfa, a partir de hoy, para yo no confundirme. El libro fin
está hablando sobre equiparnos para la guerra espiritual. No lo piense en forma religiosa o mística, piénselo en forma práctica. Todos los días es una lucha entre el bien y el mal. Usted y yo nos enredamos a diario en esa batalla, queriendo hacer las cosas bien, y parece que hay fuerzas que no controlamos empujándonos a hacer el mal. En esa dirección es que el capítulo que hoy leímos pregunta si vivir en Éfeso era fácil. Éfeso era una ciudad donde se construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y para vergüenza de todos, saben que una de las 7 maravillas del mundo antiguo es un burdel sin una pizca de exageración. Sí, ya sé que los expertos en arte me van a decir, ey, pero no satanices las cosas, porque estas 7 maravillas del mundo antiguo han sido consideradas en honor a la edificación, a la infraestructura física, a la construcción, a la arquitectura, a la ingeniería. De acuerdo, pero no deja de ser vergonzoso. Imagínense, el mundo les rinde aplausos a un edificio que se construyó para que allí adentro se llevaran a cabo todas las depravaciones sexuales inimaginables. Allí estaba el templo a la diosa Diana, es decir, a la prostituta mayor, que en otras culturas era Artemisa, Tarot, Isis o Venus, la misma, con nombres diferentes. Pues bueno, pregunta, ¿era fácil vivir ahí? El escritor dice, el punto no es si es fácil o difícil, es una guerra. Y si nosotros llevamos eso a nuestro diario vivir, yo tendría que pensar que hoy por hoy, una gran parte de las ciudades del mundo vivimos en ese mismo ambiente. La tecnología y la depravación ha llegado a extremos inimaginables. De ahí que la pregunta es, con practicidad, sin emocionalismo, hombres y mujeres, yo les pregunto, ¿quién puede mantenerse equilibrado, sobrio, fiel e íntegro sin la protección del Señor? Porque el bombardeo de inmoralidad sexual es una guerra sin cuartel. La pornografía ya no es difícil, está por doquier. La falta de identidad sexual, espiritual, ni siquiera se habla de ello. Y pienso yo en nuestros jóvenes yendo a la universidad hoy día. O pienso yo cuando leo, imagino que todos leyeron hace que, no importa cuánto, pero meses, salió un artículo en un periódico impreso y luego, por supuesto, se viralizó digitalmente sobre este periodista que hizo un estudio sobre los call centers y la cultura
dentro de esos centros de trabajo. No me malinterpreten, esto no es una crítica a esos sitios. Diría yo, qué bueno que hay una industria que le está dando trabajo digno, con salario respetable a miles de jóvenes en nuestra ciudad. Sin embargo, tal cual ese periodista describió, en donde explicaba, porque él incursionó, él se infiltró, hizo todo un trabajo de investigación, la manera en cómo esos chicos fácilmente eran inducidos a toda la depravación que jamás pudieron imaginar. Desde aprender a fumarse un cigarrillo por lo estresante del encierro, hasta consumir todo tipo de droga y todo lo que un joven, la pregunta es, ¿está protegido? Sale de su casa a los 17 años, 18 años, sus papás lo han criado casi en una especie de burbuja en donde él o ella no conoce todo ese mundo de maldad. Y de pronto ponen todo en su plato. ¿Pueden enfrentarse? Bueno, el escritor dice, no, si no está preparado para la guerra. De ahí la importancia de nosotros prepararnos espiritualmente. Y no piense solo en los chicos. No me imagino cómo puede ser. Digo, no me imagino porque yo llevo 20 años que estoy a tiempo completo trabajando en la iglesia. Entonces, no es que aquí no haya pecado. Lo que pasa es que aquí luchamos un poquito más y al menos intentamos que no sea obvio. Pero no dejo de preguntarme cuando entro a alguna oficina y parece que algunas señoras no se visten para la función laboral. Parece que se desvisten para otras cosas. Y yo me quedo pensando, ¿y aquí cómo estos van a prestar atención al trabajo? Bueno, sin la gracia de Dios, no veo cómo. Y no veo cómo usted y yo vamos a ir a esa guerra sin cubrirnos de la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a mantener el equilibrio? ¿Cómo vamos a mantener la sensatez? Y hace una ilustración que me parece maravillosa sobre perder el primer amor. Él dice que si su pareja, hombre o mujer, voy a poner ambos ejemplos. El hombre llega esta noche a la casa y lleva el dinero. Hoy es 15, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? 15. Bueno, muchos recibieron pago ahora. Entonces llegan esta noche a casa y le dan el dinero a ella, responsablemente, y duerme siempre en la casa y cumple con sus responsabilidades como papá. Pero le ha demostrado a ella que en realidad no la ama. ¿Y cómo se siente ella? Algunas mujeres dirán, a mí con tal que me traiga el dinero, que haga lo que le dé la gana. Bueno, tal vez. Si usted ha llegado a semejante abismo, ¿quién soy yo para juzgarla? Ahora voy al otro extremo. Es su esposa, la que hace todo por ritualismo, costumbrismo, por obligatoriedad. Pero en realidad ya no hay pasión, ya no le demuestra interés.
ya no hay esa química y esa magia. Le diga o no le diga que lo ama, ¿cómo se va a sentir usted? Bueno, dice el escritor que en la iglesia de Éfeso estaban así. Iban a la iglesia, recibían el culto, tomaban el libro, pero en realidad ya no amaban al Señor. Ya no había pasión. ¿Qué espera que Dios responda a semejante actitud? Y por eso les exhorta, regresen a su primer amor. O sea, si van a estar aquí, que sea con amor. Dedique su corazón para el Señor. Consagre su atención para Dios. Y alrededor de eso gira el capítulo de hoy. Bueno, hasta ahí llegamos con el club de lectura.